Voltaje, energía y fuerza. Ahora mismo sabemos ya mucho de electricidad. Ya conocemos las cargas, las fuerzas, los voltajes, las corrientes eléctricas, etc. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué es lo realmente importante de todo ese material? Les pondré un ejemplo de lo que quiero decir. Recuerden la máquina gigante de Van Marum, una máquina que se fabricó a finales del siglo XVIII y que era capaz de producir un voltaje de 100.000 voltios. Utilizaba un banco de 100 botellas de Leyden para almacenar energía. Podía almacenar hasta 2.000 joules de energía. Y nos preguntamos ahora, ¿es eso impresionante? Tenemos que decir que no. 2.000 joules de energía es aproximadamente media caloría de alimento. O expresado en términos puramente eléctricos, esta pequeña pila de 9 voltios de un radiotransistor puede almacenar 10 veces más energía eléctrica que la que podían almacenar las 100 botellas de Leyden. Y no obstante, esa máquina podía lanzar un rayo a una distancia de 2 pies, cosa que la pila en cambio no puede hacer. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo realmente importante en todo ello? El voltaje o potencial eléctrico es una medida de la energía potencial de una carga eléctrica, como por ejemplo de los electrones que componen los átomos del cuerpo humano. Y ustedes deberían preguntarse, ¿cuál es el potencial que une los electrones a su cuerpo? Más vale que sea mucho mayor que el que yo pueda desarrollar dándole a la manivela de esa máquina, porque si no, la máquina sería tan tremendamente peligrosa que podría hacernos trizas. Entonces, ¿es verdad que los electrones están más fuertemente unidos al cuerpo que el potencial que yo puedo producir con esta máquina? La respuesta es no. El potencial que une un electrón al cuerpo es de solo unos pocos voltios, 3, 4, 5 voltios, y yo dándole a la manivela de esta máquina puedo producir 100.000. Así que una vez más, seguimos con la duda acerca de qué es lo importante en la electricidad. Los elementos básicos de la electricidad son muy sencillos. Si imaginamos cargas eléctricas puntuales en un vacío, hay cargas positivas y hay cargas negativas, que se atraen o se repelen unas a otras con una fuerza que varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia entre ellas. Y eso es todo lo que se podría decir. Y sin embargo se han necesitado miles de años para comprenderlo, e incluso ahora que lo comprendemos bien, sigue siendo muy confuso y difícil de aprender. ¿Por qué es esto así? Bueno, la razón es porque esos elementos de la electricidad, esas cargas puntuales, no existen nunca en el mundo real. La electricidad siempre existe en la materia. O sea que para poder entender la electricidad debemos entender primero la materia. Pero la materia es esencialmente eléctrica por naturaleza, y así, para entender la materia, debemos entender primero la electricidad. Ese es el punto crucial del dilema. Y de eso quiero hablarles hoy. Intentar ver la electricidad en su verdadera esencia parece algo tan peligroso como salir una noche por las calles de Las Vegas. En electricidad hay muchas magnitudes: carga, potencial, campo, por nombrar solo algunas. Y con una variedad tan desconcertante es difícil saber por qué magnitud apostar. Lo que se necesita es una forma de explicar cómo se acopla todo, una manera de sentar las bases en favor del buen sentido y de la claridad. Lo que hace falta es un método infalible detrás de toda esta locura. La causa que está detrás del efecto de la electricidad. Lo que se necesita es un cambio de escena. Aparentemente, la conexión eléctrica entre Las Vegas y estos montes de Nevada no es inmediatamente obvia. Por
una razón, los topógrafos no arriesgan nada en el juego. Nada queda al azar en la detallada precisión de sus mapas, ni en las medidas que determinan la altura sobre el nivel del mar de cada punto de una red previamente determinada. Se ha trazado una línea que une todos los puntos a una cierta altura sobre el nivel del mar, lo cual se repite después para otras alturas a intervalos regulares. Para el ojo de un experto, los contornos resultantes de puntos de altura constante proporcionan una clara descripción del paisaje real y, por la misma razón, las curvas de este mapa dan una clara representación de un campo eléctrico. Estas son las curvas de potencial eléctrico constante, e igualmente describen un terreno con sus altos y sus bajos. Cuando en realidad un terreno tiene subidas y bajadas, el viajero prudente quiere saberlo, porque subir una colina puede resultar un trabajo duro. Y exactamente lo mismo sucede con el potencial eléctrico. Subir la pendiente del potencial cuesta trabajo. Y cuanta más pendiente haya, más dura es la ascensión. Naturalmente, si el potencial no cambia, no se necesita ningún trabajo. Y si el potencial decrece, el campo es cuesta abajo todo el camino. En esta analogía, el potencial eléctrico es ascenso y el campo eléctrico es la pendiente hacia abajo. En términos más matemáticos, se puede decir que el campo eléctrico es la derivada negativa del potencial. O dicho de otra manera, el potencial es menos la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico creado por una simple carga puntual es proporcional a 1 dividido por R al cuadrado. Así su integral es proporcional a 1 dividido por R. En el caso de una simple carga puntual, la dirección del campo es bastante obvia. Pero, ¿qué ocurre en situaciones más complicadas? ¿Qué aspecto tiene el campo eléctrico de ese potencial? Como no supone trabajo el mover una carga a lo largo de una curva de potencial constante, no hay componente del campo en esa dirección. Así, el campo es perpendicular en cada punto a la superficie de potencial constante o equipotencial que pasa por ese punto. Y así es como adopta su forma conocida. La forma normal del terreno más accidentado no son todo picos y valles. También tiene zonas totalmente llanas y horizontales. Un lago es una zona de altura constante sobre el nivel del mar. Lo mismo que una zona de potencial eléctrico constante creado por un conductor en un campo eléctrico. Y como el potencial eléctrico es el mismo en cualquier punto de la superficie de un metal, el campo eléctrico es siempre perpendicular a esa superficie. En las zonas montañosas es difícil encontrar muchas cosas que sean perpendiculares a algo, pero en la ciudad es muy fácil. Aquí es facilísimo encontrar electricidad trabajando y divirtiéndose. Aunque esta proliferación de luz y de color probablemente no es lo que los pioneros de la electricidad habían pensado. A pesar de ello, pusieron los fundamentos para que así fuera.
Ben Franklin también hizo su parte trayendo el potencial eléctrico desde las alturas del cielo hasta la Tierra. Thomas Edison, pensando más en el trabajo que en la diversión, capturó electricidad en un vidrio y le hizo producir luz. Probablemente la consiguiente proliferación de anuncios en neón tampoco sería imaginada por Georges Claude, físico francés que desarrolló en la práctica una luz de neón en el año 1909. Esas primeras luces de neón comenzaron a funcionar en el Gran Palais de París, no como decoración, sino como iluminación del edificio. El resplandor rojizo de esas luces era visto por todos como un inconveniente. Por todos, menos por Jacques Fonseca, un publicista que vio grandes posibilidades a aquella luz rojiza. Convenció a Claude para que le vendiera los derechos, y en 1912 París estrenó el primer anuncio de neón del mundo. Y el trabajo no había hecho nada más que empezar. El potencial eléctrico es la capacidad de producir trabajo haciendo fluir cargas eléctricas sin importar a dónde vayan. El potencial se mide en voltios. Pero, ¿cómo de grande es un voltio? ¿Y cuántos voltios se necesitan para hacer un trabajo? Una pila de linterna suele ser de voltio y medio. Con solo 2 de ellas se puede hacer un trabajo que valga millones. Si fuera necesario, 12 voltios bastarían para poner en marcha el automóvil para escapar. Y con 110 voltios se pueden encender 1 o 2 bombillas, o poner en fuga a un ladrón en la noche. Sin embargo, el crimen no rinde provecho. Incluso tratándose de un bandido, con solo un brazo, el juego puede ir demasiado lejos. Y cuando esto ocurre, nadie sale ganando. El 6 de agosto de 1890 a las 6:40 de la madrugada, en la Overstate Prison de New York, Mr. William Kemmler fue la primera persona en el mundo que moría en la silla eléctrica. Solo se necesitaron unos 17 segundos y unos cuantos miles de voltios. Pero la silla eléctrica no fue el primer uso de la alta tensión. En el siglo XVIII, el generador electrostático gigante de Van Marum podía generar 100.000 voltios. Igualmente la pequeña máquina de Winses y el generador Van der Graaf. Y en los modernos laboratorios de física, este doble acelerador de partículas de Van der Graaf utiliza 3 millones de voltios. Las altas tensiones no están encerradas en exóticos laboratorios. A diario, las líneas del tendido eléctrico conducen electricidad a cientos de miles de voltios a través del campo hacia la ciudad, mientras que las luces de neón utilizan unos 10.000 voltios para funcionar. Y parte de ese funcionamiento es mantener unida la ciudad. En ocasiones incluso sirve también para ayudar a unirse a las personas. Pero la electricidad también es responsable de un tipo diferente de unión. El propio átomo, ese bloque básico en la edificación de todo lo que vemos, sentimos u olemos, se mantiene unido debido a la fuerza eléctrica. Y esa atadura entre el electrón y el átomo tiene un determinado voltaje. Ese voltaje es el que mantiene al mundo unido. Entonces, ¿cuál es el voltaje del propio átomo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que se puede considerar como una carga puntual positiva, incluso aunque realmente se componga de neutrones sin carga resultante y de protones con carga positiva. Cada electrón tiene justamente la carga negativa suficiente para equilibrar la carga positiva de un protón. El resultado puede ser un átomo totalmente neutro. Esta representación, o cualquier otra de un átomo, es solamente un modelo, pero como modelo nos sirve de guía a la realidad.
Y una realidad de gran importancia es que la distancia del núcleo al electrón más exterior de cualquier átomo es siempre aproximadamente un Armstrong, es decir, la 100.000.000ª parte de un centímetro. Desde el punto de vista de ese electrón exterior, los otros electrones equilibran prácticamente la carga eléctrica de todos los protones del núcleo, excepto la de uno. De tal modo que el electrón más exterior detecta aproximadamente el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón, situado a un Armstrong de distancia. Su potencial eléctrico alcanza solo unos pocos voltios. Y al ser su carga negativa, también lo es su energía potencial, medida convenientemente en unas unidades llamadas electronvoltios. Esos pocos electronvoltios, menos una pequeña energía cinética, es lo que hay que vencer para desprender un electrón de un átomo. Y aproximadamente eso mismo se necesita superar también para eliminar un electrón de una molécula o de un trozo de metal sólido. Mucho menos es lo que hay que vencer para conseguir que los turistas de Las Vegas se desprendan de unos cuantos dólares. Mientras que el jugador siente una gran atracción por el dinero, la unión que existe entre un dólar cualquiera y el jugador es francamente pequeña. Pero algunas de las otras uniones que aquí se hacen son de naturaleza más duradera. Al menos en algunos casos los vínculos son muy fuertes. Pero si unos pocos voltios atan un electrón a un átomo, ¿cómo de fuerte es esa atadura? Como el generador de Van der Graaf puede producir hasta 100.000 voltios, parece que esta máquina debería ser capaz de ionizar cualquier pequeño trozo de materia ordinaria a su alcance. Pero no es así. Algunas veces no basta solo el voltaje. En realidad, si un átomo y una Van der Graaf se enzarzan en disputarse un electrón, el átomo gana siempre. Porque es cuestión de fuerza y no de voltaje. Dicho de otra manera, lo que importa es la derivada de la energía potencial y no solo el valor de esta. Aquí hay una cúpula Van der Graaf y un átomo. Están compitiendo por un electrón que puede estar unido a la Van der Graaf por decenas de miles de voltios. Pero ampliando esta imagen 10, 100, 1000 veces, la energía potencial del electrón debida al átomo parece ser mucho menor, pero mucho más pronunciada. De hecho, la escala horizontal ha tenido que ser ampliada. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces simplemente para ver la pendiente. La fuerza del átomo es 100.000 veces más fuerte que la de la Van der Graaf y no hay competencia. No hay competencia posible cuando la casa determina la suerte. Por eso los jugadores más listos prefieren dejar poco al azar. Benjamin Franklin era una de esas personas. E incluso encontró el modo de evitar los riesgos de las tormentas. Y de hecho su invento del pararrayos salvó muchas iglesias, graneros y casas de las llamas y la destrucción. ¿De dónde viene la luz del rayo? Cuando hay una chispa, las moléculas de aire se ionizan momentáneamente dejando un gas de iones moleculares positivos y electrones negativos llamado plasma. Muy rápidamente, la fuerza eléctrica entre los iones y electrones hace que se vuelvan a combinar formando materia neutra, desprendiendo su exceso de energía en forma de luz. Pero el rayo se puede domar. En un tubo de neón, por ejemplo, se puede retardar ese proceso convirtiéndolo en una incandescencia continua.
Pero el campo eléctrico en un anuncio de neón, o una máquina de Van der Graaf, o incluso una nube tormentosa, no pueden ionizar la materia. Entonces, ¿cómo pueden hacer que las chispas vuelen? La respuesta es porque ionizan el aire, pero no en un forcejeo directo. El aire alrededor de la esfera del generador de Van der Graaf contiene siempre algunos electrones casualmente. El campo eléctrico de la máquina de Van der Graaf acelera a uno de estos electrones hasta que choca con otra molécula y entonces comienza de nuevo el proceso. Si la distancia entre átomos es suficientemente grande y el campo es suficientemente potente, el electrón puede adquirir suficiente energía cinética como para desprender otro electrón cuando choca. Si eso sucede, ambos son acelerados y causan más ionización, hasta que se da una reacción en cadena, que es la que crea la chispa. Así que un generador Van der Graaf o un anuncio de neón ionizan el aire no por pura fuerza eléctrica, sino mediante colisiones. Aunque no sea exactamente hacer trampas, es, sin embargo, un truco. Pero entonces, esta ciudad está llena de trucos. Trucos del comercio científicamente proyectados para ionizar las carteras de los turistas. Está también llena de energía, y la energía de la gente parece crecer de hora en hora. La energía eléctrica, por otra parte, sube con el voltaje y con la carga. Así que la pregunta sobre cuánta energía puede suministrar un dispositivo eléctrico no solo depende de su voltaje, sino también de la cantidad de carga disponible. La máquina de Van der Graaf y este generador electrostático gigante alcanzan voltajes muy altos antes de que las chispas los descarguen. Pero ni siquiera las 100 botellas de Leyden de la máquina de Van Marum podían almacenar tanta carga como la que hay en la batería de un automóvil. Incluso, aunque tenga un voltaje mucho menos que esas máquinas, almacena tanta carga en forma química que es mucho más útil. De hecho, una pila corriente de una radio almacena 10 veces más energía que el generador de Van Marum. Una batería es un almacén de energía, pero por muchas baterías de que dispongamos aquí mismo, un día cualquiera, hay mucha más energía almacenada. No obstante, solo una pequeña fracción de la inmensa energía potencial de este agua se convierte en energía eléctrica. Esa energía viaja a través del desierto hasta la ciudad, donde es irradiada en la noche en toda clase de colores, formas y tamaños. Pero detrás de esa fachada resplandeciente, la carga, el campo, la energía, el voltaje y la fuerza son los ingredientes de la electricidad. Y esos materiales son los que mantienen unido al universo. A principios del siglo XIX, un químico británico, John Dalton, propuso la ley de las proporciones simples y múltiples. Y esa ley, por vez primera, dio un sólido y científico fundamento a la antigua idea de la teoría atómica de la materia. Pero no todos los científicos aceptaron la teoría de Dalton. Durante ese siglo hubo un grupo de químicos conservadores que fundamentalmente pensaban que era mala ciencia creer en algo que no se podía ver. De la teoría atómica decían, no necesitamos esa hipótesis. Ellos no eran los únicos que no creían en la teoría de Dalton. Dalton tenía un rival para el título de el químico más grande de Inglaterra. Se llamaba Humphrey Davy. Y Davy tampoco creía en la teoría de Dalton, pero por razones totalmente opuestas. Pensaba que Dalton no había ido bastante lejos. Su argumento era algo parecido a este. Decía, hay 40 clases de elementos conocidos.
Eso significa que, de acuerdo con la teoría de Dalton, debe haber 40 clases diferentes de átomos indivisibles que expliquen las propiedades de esos elementos. Pero, decía, de esos 40 elementos, 26 son metales. Y todos ellos comparten las propiedades de superficie brillante, buena conductividad eléctrica y térmica, ductilidad mecánica y algunas otras más. Y no es casualidad que se den esas propiedades en 26 ocasiones independientemente. Tiene que haber subyacente un principio de metalización. Era como decir que los átomos de Dalton debían tener una estructura interna. Bueno, pues se necesitaron 100 años para llegar a la conclusión de que los dos, Dalton y Davy, tenían razón. La materia está compuesta por átomos, y los átomos tienen una estructura interna que explica por qué existen los metales. Pero mucho antes de que se comprendiera esto, incluso antes de los tiempos de Davy y de Dalton, todo ello había sido utilizado por un astuto italiano, Alessandro Volta, que había inventado la pila eléctrica. Pero de todo eso hablaremos el próximo día.